Y vamos a leer Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, nuestro texto lema. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diga conmigo, hay que cuidarnos de un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. La versión 1960 dice, sean malditos. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Entonces es importante siempre conservar la pureza del evangelio. Creo que la pureza del evangelio es algo que todos debemos de procurar. Y poco a poco, conforme van avanzando los años, vemos más doctrinas que se alejan un poco del evangelio, o se alejan mucho de lo que el Señor quiere enseñar. Entonces ha habido un deseo en mi corazón de enseñar a la iglesia, de prepararlos, de cuando usted escuche un evangelio diferente, usted tenga las herramientas para poder discernir. Y la Biblia dice que debemos de desechar lo malo y retener. Pero yo quiero decirle algo. ¿Cómo usted puede ser alguien que aprende a escoger? ¿Cómo usted puede llegar a ser alguien que puede escoger lo bueno y lo malo? La única forma es teniendo doctrina. La única manera es conocer la Biblia. Es la manera en que nosotros podemos tener ese discernimiento para saber esto es bueno y esto es malo. Entonces, hoy quiero hablar acerca de un tema un poquito difícil, pero que hoy en el primer culto creo que Dios nos bendijo muy bonito, porque se pudo compartir de una manera amplia. Diga conmigo, la gracia de Dios. No, pero dígalo fuerte, la gracia de Dios. Romanos capítulo 3 verso 24 dice lo siguiente: pero son justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Por ejemplo, todos entendemos lo que es la gracia de Dios, y esa parte está un poquito complicada, un poquito difícil, y ha sido un poquito sacada fuera de contexto lo que es la gracia de Dios. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero explicarlo. Quiero darme el tiempo para poder explicar qué es la gracia de Dios, cómo nosotros recibimos la gracia de Dios. Y el apóstol lo enseña a la iglesia de Roma. Pero son justificados gratuitamente por su gracia. Diga conmigo, gratuitamente. No quiero que lo diga otra vez, gratuitamente. No, otra vez, que se le pase, que haga digestión los tacos de barbacoa. Diga conmigo, gratuitamente. Por ejemplo, la Biblia dice, y es algo importante, que la gracia es un regalo. Diga conmigo, es un regalo. Es un regalo de Dios. Y cuando a ti te regalan algo, ¿a ti te costó? Por ejemplo, venga, hermano Juanito. Si yo le regalo esto, no tiene nada, para que no vaya. Si yo le regalo esto al hermano Juanito, ¿a él le va a costar algo? Pero ¿a quién sí le costó? Otra vez, ¿a quién sí le costó? A mí me costó, pero a él no le costó nada. Ahora, ¿qué puede hacer que él le da valor a lo que yo le regalé? ¿Cómo yo sabré que él le da valor a lo que yo le regalé? Si lo cuida, exactamente. Entonces, Dios es así. Dios me dice, yo te doy el regalo de la gracia. Tú no tienes que pagar absolutamente nada, pero ahí le va. Aunque la gracia es un regalo, está condicionado. ¿Está qué? Otra vez, ¿está qué? Está condicionado. Y eso es algo que yo quiero explicar, porque de pronto la gente piensa, no, pastor, pues yo tengo la gracia de Dios y yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. No es así. La gracia de Dios está condicionada, y eso es algo que quiero explicar hoy. Pero antes quiero explicar la diferencia entre misericordia y gracia. Misericordia quiere decir no recibir lo que merecemos. Por ejemplo, usted y yo merecíamos el infierno, merecíamos la muerte eterna, pero por misericordia Él no nos da eso, porque la misericordia es no recibir lo que merecemos. Pero la gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Merecíamos la vida eterna? ¿Merecíamos la salvación? No merecíamos nada de eso, pero por gracia Él nos la entregó. Él nos entregó un regalo precioso para nuestra vida, que es la gracia
de Dios y sobre la cual nosotros debemos de cuidar. Ahora, ¿qué significa la palabra gracia? Viene del original charis, que quiere decir favor, regalo o beneficio. Todas esas cosas las recibimos de parte de Dios, pero sí es importante entender cosas que hoy vamos a poder comprender. Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio. Esta no nació de ustedes, sino que es un don, ni es resultado de las obras, porque nadie se vanaglorie. Eso quiere decir que la gracia, diga conmigo, la gracia no la recibí por las obras que yo hago. La gracia la recibí porque Dios es bueno sobre mi vida. La gracia no se compra. La gracia es un regalo de Dios. Es decir, yo no tengo que hacer nada, aunque ahorita lo voy a explicar bien, para recibir la gracia. La gracia es un regalo que Dios le da a nuestra vida, pero sí tiene una condición. Ahora, diga conmigo, las obras no salvan. Que lo diga. Pero diga conmigo, los salvos hacen obras. ¿Por qué, pastor? Es cierto, las obras que yo haga no me traen la gracia de Dios, pero la gracia de Dios llegó a mi vida. Pero la gracia de Dios activa en mí el corazón de Dios para hacer lo que a Dios le agrada. Estamos conscientes de eso. Alguien podrá decir, pero pastor, es que la gracia de Dios no me costó nada, yo no tuve que hacer nada, entonces no tengo que hacer nada. No, usted se equivoca. Yo recibí la gracia de Dios como un regalo, pero la gracia de Dios me lleva a mí a hacer la obra de Dios. Las obras no salvan, pero los salvos sí hacemos obras. La Biblia dice, por gracia sois salvos. Entonces, esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. Ahora, también la Biblia dice que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, yo recibo un regalo de parte de Dios y le doy gracias al Señor por eso. Pero ese mismo regalo, que es el Espíritu Santo en mi vida, me lleva a hacer la obra de Dios. Me lleva a perdonar, me lleva a bendecir, me lleva a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios activó las buenas obras en mi vida. Aunque no es por obras, los salvos sí hacemos obras. ¿Por qué? Porque es la señal y la evidencia de que Dios está en nosotros. Y eso es algo sumamente importante. Ahora, las obras nada tienen que ver con la gracia, pero la gracia sí tiene que ver con las obras. Ya lo expliqué. Por eso Dios viene a mi vida, y aunque yo no es por obras, las obras se activan en mí por la gracia de Dios en mi vida. Ahora, quiero irme rápido porque quiero acabar el sermón. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor, a las 3? 1, 2, 3. No. La gente dice, bueno, pastor, ya tengo la gracia de Dios. Ahora sí, pastor, salvo siempre salvo, y no importa lo que yo haga, yo tengo el regalo de Dios. Pero la Biblia no me enseña eso. Eso es contrario a la palabra de Dios. Es un regalo que yo debo de... Otra vez, es un regalo que yo debo de cuidar. Yo no puedo llegar, por ejemplo, en Navidad. Todos nos esforzamos por darle el mejor regalo a sus hijos, más si son niños todavía, si son bebés. Usted se encarga de darle, nombre, el mejor regalo, lo mejor. Pero dígame la verdad, ¿qué pasa a los 2 meses? ¿Qué pasa por ahí a finales de enero y a principios de febrero con el regalo? Ya lo traen hechos. Porque no le costó, porque no lo valoró, y a usted que le costó le duele. Entonces, ¿qué dice Dios? Mira, cuida la gracia que te di. A ti no te costó, a nosotros nos costó, no, pero a él le costó la sangre de su hijo. Por eso es algo que nosotros debemos de cuidar. Por eso la Biblia dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Eso quiere decir que el regalo que hemos recibido de Dios es tan importante que aunque no me costó, yo tengo que darle un valor. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio gratuitamente, y porque Él sacrificó a su hijo para que yo pudiera conocerle a Él. Entonces, a mí no me costó, pero a Él sí le costó, y estoy agradecido porque Él invirtió en mí. Oh, usted no entendió eso. Yo estoy agradecido porque Él invirtió en mí. Él invirtió en usted. Por eso hoy podemos ser
salvos porque el Señor así lo determinó. Entonces, la gracia de Dios no es una licencia para pecar. No es como que, bueno, ya eres salvo, haz lo que quieras, vive como quieras. Ya eres salvo y salvo siempre salvo. La Biblia no enseña eso. Por eso, el regalo que tenemos lo debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios quiere. Romanos 10:9 dice, escuche, ahora aquí vamos a entender algo. Diga conmigo, la gracia es gratuita, pero condicionada. Sí, porque mire, le voy a explicar algo. Muchas personas no me lo dicen, pero sé que lo piensan. ¿Por qué el pastor, cuando acaba de predicar, nunca pasa a la gente aquí nueva para que acepten al Señor? ¿Por qué el pastor nunca lo hace? Se lo voy a explicar. Porque no creo que eso sea así. Usted puede traer una persona nueva invitada hoy y usted decirle, yo hago el llamado, y usted, pásale, ándale, pásale. Es más, yo te acompaño, ándale, pásale. Bueno, para que no digas voy a pasar, hombre, ya. Yo pregunto, ¿esa persona de verdad quiere conocer a Jesús? Otra vez, ¿esa persona quiere conocer a Jesús? Entonces va a ser una oración como si fuera un rezo. Va otra vez. Esa oración se convierte en un rezo, no en algo que salió. Ahora, ahí va. Usted está en un lugar donde la gracia de Dios está. Ay, gracias. Usted está en un lugar donde la gracia de Dios está. Escuche. Si confesares con tu boca que Jesús es Él, ¿sabes qué está diciendo Dios? Párate. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Dios está diciendo lo siguiente: te voy a dar este regalo, pero ¿qué tienes que hacer? Creer que Jesús es el Señor. ¿Creer qué? Que Jesús es el Señor. Otra vez, ¿creer qué? Que Jesús es el Señor. Ahora ustedes, ¿creer qué? Otra vez, ¿creer qué? No, otra vez, porque quiero que lo entienda. ¿Creer qué? Si él pasa y no cree que Jesús es el Señor, hace una oración simple. Pero si él pasa y cree que Jesús es Él, Señor. ahora, ahí va. Ya, no te emociones, este es mío. Ahora, ahí va. Escucha. Si confiesas con tu boca que Jesús es Él, ¿qué pasa cuando tú y yo confesamos que Jesús es el Señor? ¿Qué significa? Sí, pero hay algo más profundo. ¿Qué significa decir yo que Jesús es el Señor? Que Él es el que ahora gobierna mi vida, que ahora las riendas de mi vida y mis decisiones Él las va a tomar. Entonces la Biblia dice, si confiesas que Jesús es el Señor, escuche, porque hay algo bien importante. Antes de aceptarlo como el Salvador, tienes que aceptarlo como... ¿O no? Porque usted puede aceptar al Salvador, pero no al Señor. Usted puede aceptar al que le da el regalo, pero no al que va a gobernar su vida. Entonces el Señor dice, no, momento, para que yo te dé la gracia, que es un regalo, tienes que confesar que Jesús es el Señor, el que ahora va a reinar y gobernar mi vida, el que va a tomar mis decisiones, el que va a agarrar las riendas de mi vida y me va a decir, por aquí sí y por aquí no, y yo tengo que aceptarlo. Segunda cosa, y si crees que Dios, ¿qué? Le levantó de los muertos, tú serás. Entonces eso quiere decir que yo tengo que reconocer que Cristo es mi Señor, el que va a gobernar mi vida, que de ahora en adelante ya no cuenta lo que yo creo, va a contar lo que Él dice en su palabra, y su palabra va a regir mi vida, y que a partir de este momento yo voy a creer que el Dios en el que yo he creído está vivo, es real y está conmigo todos los días de mi vida. Cuando yo acepto eso, en ese momento el regalo viene a mi vida. ¿Por qué? Diga conmigo, cumplir los requisitos. Entonces, aunque la salvación es gratis, aunque el regalo de la gracia es gratis, está condicionada. ¿Condicionada a qué, pastor? A que usted y yo aceptemos que Él es el Señor. Y número 2, a que creamos que Dios le levantó de los muertos, y entonces seremos salvos. La gracia es la oportunidad de Dios para poder conocerle. La gracia de Dios es tan importante. Ahora voy a decir algo que no dije en la mañana. Escúcheme, ¿cuántos falta familia por conocer a Jesús? Levante, no sé, papá, mamá, hijos.
Levante la mano, por favor. Y usted dice: pastor, a mí todavía me falta familia por conocer a Jesús. Yo quiero decirte, la gracia llegó a tu casa. La oportunidad de Dios todos los días está latente en el corazón, y eso es algo impresionante. La gracia es la oportunidad de Dios para poder conocerlo. Es como a través de esta gracia Dios me dice: te doy este regalo porque tú crees que yo soy el Señor. Entonces te abro la puerta de oportunidades para ahora sí empezar a conocer a Dios. En mi casa, en mi hogar, la primera que conoció a Cristo fue mi madre. Mi madre fue la primera, y fue de una forma un poco extraña. Fuimos con mi tía Rumalda. Rumalda, no la de la canción, Rumalda, Rumalda, no, esa no, es otra Rumalda. Fuimos con mi tía Rumalda, Vivienda Popular. Yo estaba muy chico, creo que tenía como 6, 7 años. Y de repente mi mamá me dice: vamos a visitar a tus tíos, hijo. Y fuimos mi mamá y yo. Y de repente llegamos y me dice: hijo, nomás que tu mamá ya es de la religión. Pues yo no entendía eso. Llegamos, nos quedamos todo el día. Como eso de las 6 de la tarde llegó un señor gordito, corbata, un libro negro bajo la Biblia, y por eso dicen que pastor sin panza no es de confianza. Espero que ustedes me tengan confianza. Llegó, y en eso mamá me dice: hijo, vámonos, porque ya llegaron los de la religión. En ese momento mamá me agarró. Nos íbamos a ir cuando mi tía Rumalda, una mujer muy bendecida, mi tía Rumalda estaba bendecida, se puso en la puerta. ¿A dónde vas, Vita? Mi mamá se llamaba Victoria, le decía Vita. ¿A dónde vas, Vita? Ya me voy. Ya llegaron los de la religión. No, tú no te vas, van a orar por ti. Y mi mamá: no, para eso era malísimo que oraran por ella. No, yo ya me voy, Rumalda, ya me voy. Y mi tía, como estaba bien, mi mamá era una espiguita, mamá estaba muy delgadita. Mi tía la agarró en peso. No, de verdad, mi tía la agarró en peso y se la llevó al señor gordito. Se la puso enfrente: ore por ella, pastor, ore por ella. Y mi mamá parecía el Canelo, porque el pastor le quería poner la mano sobre la cabeza, y mi mamá así como que pero mi tía: órale, Vita, agárrese. Oró por ella. Y ese día la gracia de Dios llegó a mi casa. Ese día algo pasó en el corazón de mi mamá. Nos fuimos a la casa, y luego, esto es verdad, mamá empezó a tener visiones de una iglesia que ella necesitaba congregarse. Mamá anduvo buscando la iglesia donde duramos más de 40 años. Mamá la anduvo buscando porque ella la soñó. Mi mamá la anduvo buscando meses hasta que la encontró, y en esa iglesia creció. Dios empezó a hacer cosas maravillosas, y después mi familia empezó a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia llegó a la vida. Así es que, hermano, no se desespere. La gracia llegó a su casa, y la gracia va a hacer lo que ella sabe hacer: tocar, bendecir y salvar las vidas. Por eso es importantísimo eso. Mire lo que dice Hebreos 4:2: porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la... Es decir, esta mañana aquí hay muchas personas. Yo no sé si hay alguien que nos visite por primera vez, no sé si hay alguien que viene invitado, pero yo quiero decirle algo a esa persona. Hoy la gracia de Dios, Dios te la quiere entregar. El regalo de Dios, Dios te lo quiere dar, pero depende de ti. Por eso la Biblia dice eso. Dice: porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron de fe. Hoy Dios te quiere dar un regalo precioso que se llama salvación. Dios te quiere dar el regalo de la gracia, que no te va a costar absolutamente nada. Solamente tú tienes que reconocer que necesitas de Dios y que sin Dios nada podemos hacer. Y cuando nosotros lo reconocemos, la gracia de Dios se activa en nuestra vida para traer salvación. Por eso la gracia está disponible para todos, pero no todos tenemos acceso a ella. La gracia es para todos, pero no todos tenemos la intención de poder llegar al Señor. Por ejemplo, Juan 3:16 dice: porque amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él
no se pierda, sino que tenga la vida. Es decir, este regalo Dios lo quiere dar a todos. Va de nuevo, este regalo Dios lo quiere dar a todos. Al niño, al joven, al adolescente, a los matrimonios, al hombre, a la mujer, a los ancianos. Este regalo Dios se lo quiere dar a todos, porque la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿qué le parece este San Juan 3:16? Y quiero que lo diga a las 3, 1, 2, 3. Porque de tal manera Dios amó a... ¿Es así? Dios nos amó. Entonces la gracia es para todos, pero no todos la queremos. No todos queremos accesar a la gracia, porque la gracia significa reconocer que Él es el Señor y que a partir de hoy yo le entrego las riendas de mi vida. Por eso decimos que esto no es una religión, esto es Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Esto es amar a Dios con todo el corazón y reconocer que nuestra necesidad más grande en nuestra vida es Dios en nosotros. Por eso la gente a veces no entiende. La gente me ha preguntado a mí: oiga, pastor, ¿usted por qué predica así como que muy fervoroso? Como que, ¿por qué predica muy así? Bueno, porque tengo muchas razones por qué hacerlo. A mis 13 años llegué a la iglesia y conocí a Cristo Jesús. Después de ser un jovencito amargado, triste, que 2 veces su padre lo intentó matar y que yo intenté también matar a mi papá, que nos agarrábamos a golpes los dos y uno quedaba bañado en sangre y otro también, que le hice una promesa a mi madre que cuando yo tuviera más años iba a matar a mi papá porque ya no lo soportaba y no toleraba la vida que nos dio de pobreza, de escasez, de miseria, que era bien complicado tener una madre que tenía 3 trabajos de sirvienta. A las 8 de la mañana llegaba con Chacha Gertrudis de la Garza Osuna, que Dios la guarde. El primer trabajo de mi mamá. Luego acababa a las 2 de la tarde y se iba con la señora Olivia de 2 a 5 de la tarde, y de 5 a 7 de la noche iba con la señora Mine. Y luego entre semana le lavaba la ropa al señor Antonio para poder sostenernos. Mi madre fue una sirvienta todos los días de su vida. Y que los muchachos se burlaran de uno por el oficio que tenía mi madre era tremendo. Vivir en un tejabancito chiquito donde nos decían los polvorones, porque como el piso era de tierra, te levantabas hecho un polvorón, porque no había piso, no había cemento, era tierra. Era complicada la vida. Luego mi padre, lo poco que mi mamá ganaba, se lo robaba porque quería seguir tomando. O sea, era una vida horrible, horrible, horrible. Y un día mamá conoce al Señor, la gracia de Dios llega a su vida y la gracia empezó a extenderse. Un día mi madre me dice: mañana vas a ir a la iglesia, Pepe. Y yo: no, hombre, ma, ahí van puros amargados. No, mamá, tú estás loca, yo no voy a la iglesia. Al día siguiente, sábado, mis vecinos me invitan a la presa de la Boca cuando había agua. Bien tempranito nos levantamos, me fui con los vecinos porque yo no le pedía permiso a nadie. Espero que tus hijos sí te pidan permiso. Y me fui a las 5 de la tarde, cosa rara. Regresamos de la presa de la Boca, cosa rara, porque cuando uno va a la presa de la Boca, allá se queda hasta que anochece. En el culto no, pero allá sí. Ya me liberé. Fuimos a las 5 de la tarde, estamos en la casa. Llego a la casa, me meto a la casa de mi mamá. Mi mamá: ¿dónde andabas, muchacho? Acuérdate que vamos a ir a la iglesia. No, mamá, yo no voy con esos amargados. Ahí nos vemos. Me salí corriendo de la casa. Era las 5 de la tarde, me salí corriendo y me fui con mis amigos. A las 7 de la noche se me olvidó por tercera vez que yo iba a ir a la iglesia. Mamá me lo había dicho. Llego a las 7 de la noche a la casa. Mamá me ve y me dice: cierren puertas, ventanas, barandales, no se me sale. Mis hermanas inmediatamente cerraron puertas, barandales, cerraron todo. Y yo le dije a mi mamá: hágale como quiera, no voy a ir a la iglesia. Y hágale como quiera, mamá. Me fui al patio. Mi mamá, yo no sé si algo fumó, no sé qué se echó, pero mi madre fue al patio. A mamá le gustaban mucho las plantas, así es que, muchachos, si sus mamás tienen plantas, tengan cuidado. Mi mamá fue al patio, agarró, quitó la vara de un arbolito que tenía, una varita así, y me dijo: Pepe, nunca te he pegado en la vida, pero si no vas a la iglesia, te voy a dar con todo. Yo dije: mamá, todos por la buena, entendemos. Manda a traer a mi cuñado y me dice: agárrenlo.
y métanlo al carro. Me agarraron entre dos, me metieron al carro. Yo iba enojadísimo en el carro. Llegamos a la iglesia, bájese uno, agarre la mano, bájese el otro y agarre la otra mano y métanlo a la iglesia. Así lo hicieron porque sabían que yo me iba a ir. Cuando llegamos a la iglesia estaba llena, así más o menos como ahorita. Estaba llenísima la iglesia porque había un predicador invitado, que es cuando la gente va, sí. Creo que hoy me estoy liberando. Había un predicador invitado, Josué Capellán, un dominicano. Y mamá me dice: siéntate conmigo. Yo me siento donde me dé mi regalada gana, y si quiere. Mi mamá como quería que yo me quedara. Siéntate donde quiera. Me senté lejos de ella, pero todos conocemos el lenguaje de señas, ¿sí o no? Mi mamá me veía porque la iglesia estaba cantando alabanzas y en esa iglesia se aplaudía y todo. Y entonces mi mamá me ve sentado, toda la iglesia, todos los hermanos parados y yo sentado, y mi mamá. Y yo. O sea, sí me entendió, ¿verdad? Te levantas y aplaudes. Yo, no, si no me voy, haz lo que quieras. Sí. Así fue, así fue el diálogo entre mamá y yo. Y total, estuvimos ahí. De pronto el predicador empezó a predicar. Yo no sé de qué predicó, que espero que eso no le pase hoy. Yo no supe lo que predicó, es la verdad, no supe. Yo estaba sumamente enojado porque me habían llevado a la fuerza a la iglesia. Yo estaba enojado, pero el predicador, un hombre casi de 2 metros de alto, mi esposa sabe que es verdad lo que estoy diciendo. No, tú casi no ibas a la iglesia en ese tiempo. Sí, no, sí, urgentemente. El hombre era casi de 2 metros de alto, Josué Capellán, un dominicano. Y de repente el hombre acaba de predicar y dice: si hay alguien aquí que cree que Dios no puede hacer nada con él, póngase de pie. Yo le levanté la mano. Yo dije: para que mi madre no me vuelva a invitar a la iglesia, la voy a avergonzar delante de todos. Me levanté a media iglesia. Yo no creo que Dios exista, porque si Dios existe, ¿por qué se ensañó conmigo? ¿Por qué tengo un padre alcohólico, violento, agresivo? ¿Por qué vivo en la vil pobreza? Dios no existe. Y el hombre se quedó asombrado, pero él siguió con su oficio. De repente dice: bueno, pasen al altar. El hombre pasa y me le paro enfrente, así casi, pues no puedo decir que boca con boca, nariz con nariz, porque no le llegaba. No le llegaba el pecho. ¿Qué? Aquí estoy, no que Dios puede hacer algo conmigo. Yo lo reté al hombre. Yo decía: ojalá y que mi mamá entienda que no es bueno que me vuelva a invitar a la iglesia, porque esa era mi intención. El hombre empezó a caminar en el altar y de pronto, sin decirme nada, solo me puso la mano. Y cuando él me puso la mano, yo sentí algo tan bonito en mi corazón. Un muchacho de 13 años con la vida destrozada, con el único deseo de hacerle daño a las personas, porque ese era yo. El único deseo mío era golpear a las personas, y vaya que lo hacía, y lo hacía constantemente, porque tenía un odio dentro de mí, algo que no podía aguantar dentro de mí. Llega Dios, ese día Él pone su mano sobre mi cabeza. Yo empiezo a llorar y a llorar. Yo decía: pero ¿por qué? Yo ya no lloro, ya lloré mucho con mi papá, ya lloré mucho por la vida que tengo. ¿De dónde me están saliendo las lágrimas? ¿De dónde? Pero de pronto él se inclina a mi oído y me dice esto, Josué Capellán, me dice: deja que Dios haga su obra en tu vida. Pero yo sentí algo tan bonito aquí, tan bonito, tan precioso, que yo dije: wow, no quiero que eso se acabe. Se acaba el culto. Mi viejita venía corriendo, mi mamá venía corriendo a abrazarme, y al ver lo que Dios estaba haciendo en mi vida, salimos porque vivíamos a 5 cuadras de la iglesia. Nos fuimos caminando y: mamá, ¿por qué está tan bonito el cielo? El cielo es el mismo, hijo, el que cambió fuiste tú. Pero mamá, ¿por qué los árboles están tan bonitos? Los árboles son los mismos, el que cambió fuiste tú. Y eso me impactó la vida. Pero cuando llegué a mi casa, apenas abrí la puerta y estaba mi papá sentado, alcoholizado hasta atrás, bien borracho. Abro la puerta, me ve, y apenas me ve, me dice: ya llegaste, hijo de tal por cual. Creo que no batalla para interpretarlo. Ya llegaste, hijo de tal por cual, ahorita te voy a poner una, y todas esas cosas. Cuando yo lo escuché, me encendí en coraje. Empuñé mi mano para golpearlo, como ya lo había hecho otras veces. Y cuando yo empuño la mano para soltarle el primer golpe, la primera vez que yo oigo la voz de Dios, y fue tan impresionante su voz sobre mi vida, que me dijo: acuérdate que yo te acabo de perdonar. Y cuando yo oí esa voz, lo único que hice fue bajar mis manos, que el coraje se me fuera,
abracé a mi padre y le dije: Padre, toda la vida te he odiado por lo que has hecho en esta familia, pero hoy Dios ha hecho algo en mi vida, así es que a partir de hoy te voy a amar, te voy a respetar, voy a orar por ti. Ese día lo abracé, primera vez que yo abrazaba a mi padre, primera vez que yo le planté un beso en su mejilla, primera vez que yo hice algo con él, primera vez. Y eso quebrantó el corazón de mi papá, porque sabía que si alguien lo odiaba en la familia, era yo. Y mi padre empezó a llorar y yo le hice una promesa: nunca más te voy a ofender, nunca más te voy a golpear, nunca más voy a hacer algo que te lastime, pero también voy a orar por ti. A los 10 años después de que me convertí, el Señor tocó el corazón de mi padre. Mi padre y yo íbamos a la iglesia, a la casa de Dios, íbamos a adorar el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la gracia llegó a nuestro hogar. La gracia de Dios llegó a tu hogar, a tu vida. Así es que no la desaproveche. Por eso la gracia es para todo. La gracia es igual a... Ahora el creyente ya no necesita hacer nada más porque tiene la gracia. El creyente ya no necesita hacer nada más porque tiene la gracia. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versos del 1 al 3. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos. Diga conmigo: esforzarnos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios quiere que nos esforcemos en la gracia? Porque no quiere que la pierdas. Hey, estoy hablando, Dios no quiere que pierda el regalo que Dios le ha dado. Dios dice: hey, esfuérzate, no la pierdas, no la pierdas. Aunque venga lo que venga, pase lo que pase, abraza la gracia de Dios y no la pierdas, porque esta es la relación que yo tengo con Dios. Entonces, escuche, porque eso está interesante. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también. Tú, por tu parte. Ahí va, está aquí. ¿Me está siguiendo? Entonces dice: tú, hijo mío, ¿qué? ¿En qué se va a esforzar, pastor? Sí, pero ¿en qué? ¿En qué? Yo sé que es la gracia. La gracia, me tengo que esforzar en la gracia, pero ¿en qué? Que las penalidades, las cosas de la vida no te roben la gracia de Dios. Que la gracia de Dios, a pesar de todo lo que venga, yo la voy a abrazar, la voy a amar, y no voy a permitir que ninguna dificultad de la vida me haga que yo diga: la gracia de Dios no sirve para nada. ¿Para qué la quiero, pastor? Si como quiera tengo dificultades, como quiera tengo adversidades, pero lo que no te das cuenta es que la gracia de Dios me hace victorioso. Que la gracia de Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la gracia de Dios me dice: irás de gloria en gloria, porque la gracia de Dios en mí es la esperanza de vida. ¿Alguien lo está entendiendo? Entonces el apóstol dice: esfuérzate ¿en qué? En la gracia. Esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre como buen soldado de Jesucristo. Por eso la gracia, diga conmigo, no la debo de soltar. ¿Qué significa esfuérzate? Significa empoderar, aumentar en fuerza y ser fuerte. Eso es lo que Dios le pide a nuestra vida. Pero el apóstol le enseña al joven Tito lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Otra vez. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la... Y nos enseña que debemos renunciar ¿a qué? Wow. Entonces escuche. Mientras yo tenga la gracia, ¿qué debo de aprender a qué? Dígalo, ¿a qué? Ahí lo dice, debo de aprender ¿a qué? A renunciar. Diga conmigo: a renunciar. Porque es sumamente importante a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Eso quiere decir que con la gracia de Dios Él me puede ayudar a vivir la vida que Dios quiere de mí, de manera sobria, justa y piadosa. Mientras ¿por qué? Porque en el cielo no vas a necesitar ni tú ni yo la gracia de Dios.
En el cielo no vamos a necesitar que Dios haga milagros. En el cielo no vamos a necesitar nada de lo que Dios hace aquí en la tierra. Por eso el salmista decía: yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La bondad de Jehová se vive en la tierra, pero se disfruta en el cielo. ¿Alguien entendió eso? Por eso, escuche, mientras aguardamos la venida, la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda y purificar para sí un pueblo celoso de buenas. Entonces, mientras yo guarde la gracia, eso quiere decir que he decidido renunciar a una vida equivocada. Primera de Pedro 5:10 dice lo siguiente: pero el Dios de toda gracia, ¿el Dios qué? Dígalo por favor, porque está precioso. ¿El Dios qué? Diga conmigo: en todo veo la gracia de Dios. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, ¿los qué? Fortalecerá y establecerá después de un breve. Ahí va, escúcheme. Esto no lo dije en la mañana, pero hoy lo quiero ampliar. Ahí va. Si nos vamos a las 3 de la tarde no hay bronca, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Ahí va, escuche. Pero el Dios de toda. Otra vez, dígalo, porque está precioso. Pero el Dios de toda, que en Cristo nos llamó a su gloria. Y lo que sigue, mire, déjeme decirle cómo a veces yo leo la Biblia. Lo que sigue: pero el Dios de toda, y luego usted lo enlaza con esto, enlácelo con eso, para que usted entienda lo que Dios quiso decir. Pero el Dios de toda gracia. Cuando tú estás siendo perfeccionado, ¿qué pasa? Cuando el creyente está siendo perfeccionado, ¿qué pasa? No saben, para pedirle al Señor que los perfeccione, para que se les quite. ¿Qué pasa cuando el creyente está siendo perfeccionado? Duele. Sí, duele. No quiere renunciar. Es más, ahí va. En esa perfección no te has caído. En esa perfección no te has desanimado. En esa perfección has dicho: ya no quiero nada con Dios. Lo hemos dicho, porque duele ser perfeccionado. Por eso Dios dice, escuche: pero el Dios de toda gracia. Eso quiere decir que cuando tú estás pasando por momentos de perfección, de afirmación, de fortaleza, de que Dios te establece, y después de un breve sufrimiento, de todas esas cosas, la gracia de Dios te sostiene. Si te caes, te levanta. Si te agüitas, te da nuevas fuerzas. Si no quieres seguir adelante y viene un doblado ánimo, Dios afirma el ánimo en tu vida. ¿Por qué? Porque fuimos dotados con toda. Nunca va a faltar la gracia en tu vida. No, yo esperaba un mejor amén de eso. Nunca te va a faltar la gracia de Dios en tu vida. Pero es importante comprender lo que el Señor quiso decir. Romanos 5:17 dice lo siguiente: pues si por la transgresión de uno, Adán, uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida los que reciben. Wow. Ahora diga conmigo: abundancia. Diga conmigo: abundancia. Wow, eso está precioso. Pues si la transgresión de unos solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Ahora déjeme decirle algo que va a ser paradójico, pero ahí va. Alguien que tiene la gracia puede caer. Alguien que tiene la gracia puede pecar. Dígalo. ¿Alguien que tiene la gracia puede pecar? ¿Alguien que tiene la gracia puede caer? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida los que reciben la y del don de la justicia mediante un solo. Pero ¿qué dice Proverbios 24:16? Porque tal vez. Ahí va. Ay, perdón. Ahí va. ¿El justo puede caer? Otra vez, piense lo que me va a decir. Te voy a meter en problemas, peluche. ¿El justo puede caer? Otra vez, piénselo bien. ¿El justo puede caer? Ahí dice, porque tal vez
¿El justo? ¿El justo qué? ¿Y qué? Pero otras tantas ¿qué? Otra vez, pero otras tantas ¿qué? Entonces el justo puede caer. ¿Qué lo hace levantarse? Otra vez, ¿qué lo hace levantarse? Porque, pero escuche, escuche, vamos a terminar ese verso. Le prometo terminarlo y no caerme. Ahí va. Pero otras volverá a levantarse. En cambio, diga conmigo, en cambio. Ahí va, ahí va, ahí va. Iglesia, iglesia, escúcheme. Para ser un impío, primero tuviste que ser un pío. O sea, no es un pollito. Va otra vez. No puedes ser un impío si no fuiste un pío. Pío quiere decir santo, o es una traducción de santo. No puedes ser un impío si primero no fuiste. Ahí va. Porque tal vez caiga el justo 7 veces, pero en otras tantas volverá a. En cambio, no dice pecadores, no dice, no, dice impíos. Por eso es necesario entender cada palabra que Dios usa. Los impíos caerán. Eso quiere decir que un creyente que está agarrado de la puede caer, puede pecar. Sí, pero la Biblia dice que mientras él se mantenga agarrado de la gracia, puede volver a levantarse, porque su estilo de vida no es el pecado, porque su estilo de vida no es el pecado. Pero aquel que dejó la gracia de Dios y cae, la Biblia dice entonces que habrá desgracia. Aquel que dejó la gracia de Dios, aquel que dice, no hombre, yo así soy, así seré y ni modo. Pues vamos, el vivo al gozo, y vamos a darle vida. Solo hay, ay, que bien se la sabe. Y vida solo hay una. Entonces, ¿para qué quiero la gracia de Dios? Vamos a darle. Pero cuando el impío cae en desgracia, la Biblia dice que no hay quien lo levante. Pero cuando el cristiano, el justo, diga conmigo, el justo cae, como ahorita yo me levanté. Cuando el justo, la Biblia dice que mientras tenga agarrada ¿qué? La gracia de Dios, se va a volver a levantar, tal y como lo hizo David. David nunca soltó la gracia de Dios y dijo, Señor, yo solo he pecado, Señor, nadie más lo hizo, yo fui el culpable y reconozco que estaba mal. Y nunca soltó la gracia de Dios, de tal manera que 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová torna a levantarlo. Por eso no suelte la gracia de Dios. No suelte la gracia de Dios, porque mientras nosotros tengamos la gracia de Dios, Él va a estar con nosotros. Ahora déjame enseñarle también algo. Mientras usted abrace la gracia de Dios, usted no tendrá deseos de pecar. ¿Está claro eso? Por eso es muy importante, porque tal vez caiga el justo 7, pero otras tantas volverá. En cambio, los impíos caerán en desgracia. Por eso qué importante. La verdadera gracia no ignora la moral de los 10 mandamientos. Va otra vez. La verdadera no ignora la moral de los 10 mandamientos. Ahí va, ahí va. ¿Está aquí? Diga conmigo, la gracia de Dios no vino a cancelar los mandamientos, vino a cumplir la ley. Y entonces, ¿qué abrogó, pastor? Los ritos. ¿Qué abrogó? Los ritos. Usted no necesita matar un macho cabrío, un palomino. Usted no necesita llevar una ofrenda por el pecado para que Dios lo perdone. Esos ritos fueron cancelados. Cristo vino y cumplió con toda la ley. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios perfecto, que quita el pecado. Y por eso ya no hay más ofrenda por el pecado,
Porque Él vino a sellar, diga conmigo, los sacrificios. Ahora nosotros entramos al Padre por medio de Cristo. Entonces escúcheme bien, Cristo no, porque muchos dicen, no pastor, la gracia, ya los 10 mandamientos nada tienen que ver. Quiero decirte que no. Quiero decirte que los 10 mandamientos siguen vigentes, más son 11, porque el Señor añadió uno más: amarlos los unos a los otros. Entonces, escúcheme, los mandamientos no fueron abrogados. No. El Señor vino a cumplir la ley, pero dijo, la ley ha sido cumplida. Todos los ritos quedan excluidos de esto, pero los mandamientos siguen en pie. Ahora, pastor, ¿cómo yo los puedo cumplir? Precisamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios me da la fuerza para poder cumplir lo que Dios quiere. Entonces, la gracia de Dios es tan importante en nuestra vida. Judas dice lo siguiente, Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, otra vez, ¿hombres qué? Ahí va, por favor. Diga conmigo, tengo que aprender a ponerle atención a cada palabra. No dice hombres pecadores. ¿Qué dice? ¿Quién es un impío? Uno que antes era santo, conoció a Dios, practicó el cristianismo. ¿Estamos siendo claros? Sí, porque eso es sumamente importante. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres que pensaron de una manera y después pensaron de otra. Por eso el verso lema de esta serie es: algunos quieren extraviarlos. ¿Se acuerdan? Gálatas. Algunos quieren extraviar y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Judas lo reafirma y dice: han sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten. Tú ten mujeres, 2 mujeres, nada más no te sueltes de Dios. Ten 2 hombres. No puede con el gorroso que tiene. Ten 2 hombres, nomás no te sueltes de Dios. Ven a la iglesia, diezma, ofrenda y todo está bien. Yo le quiero decir que sus diezmos nada tienen que ver con su vida íntegra. Si usted da diezmo para apaciguar su mente pecaminosa, no diezme. ¿Para qué? Ay, padre, me costó decir eso. ¿Pero para qué? ¿Para qué diezma? ¿Para pagar la conciencia? No puede ser. No, el dinero no compra la salvación. ¿Alguien está comprendiendo eso? Por eso el Señor dijo eso: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. Y pastor, ¿cómo? Porque si alguien negara a Dios, inmediatamente yo lo identifico, ¿sí o no? Va, otra vez. Si alguien desde el púlpito negara a Dios, ¿lo identifica? Dios los bendiga. Si alguien desde el púlpito negara a Dios, ¿lo identifica? O sea, que me contesten. Entonces, ¿cómo puedo ser que desde el púlpito nieguen a Dios? ¿Cómo puedo hacer desde el púlpito negar a Dios? Por ejemplo, una de las cosas, ¿cómo se niega a Dios? Es: las obras te pueden salvar. Eso es negar a Dios. Porque no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su nos salvó. Pensar que vivir una doble vida, no pasa nada mientras vengas a la iglesia, mientras diezmes, ofrendes y ayudes, eso es negar a Dios. Porque nada de eso nos puede salvar. Entonces, pastor, ¿por qué usted quiere que sirva? Porque un creyente que ama a Dios tiene el corazón de Dios, y Cristo no vino para ser servido, sino para servir. ¿Alguien comprendió eso?
Entonces es bien importante. Por eso convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Y si me da permiso, le quiero tumbar un tabú de la vida cristiana. Pastor, Dios me trajo a libertad, ahora soy libre. No es verdad. Usted no es libre. Usted no es libre. Esa es una mentira, o es una interpretación muy incorrecta de la verdad bíblica. Porque usted no es libre. Porque ¿quién es su Señor? El apóstol Pablo dijo: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Cristo por amor. ¿No somos libres? Esto nos rige la vida. Hoy, otra vez, aunque yo sé que ay, pastor, les quiere dar lo del Chavo del 8. Ay, pastor. No. Es una mentira. Pastor, ahora soy libre. Soy libre, pastor. No es cierto. Usted no es libre. Usted pasó ahora de ser gobernado por Satanás, pasó a ser gobernado por Cristo Jesús. Ahora Él es mi Señor. Él manda, Él ordena, Él me dice por dónde, Él me dice hacia dónde, Él me dice qué hacer, Él me dice qué debo de decir, qué debo de hablar, a dónde tengo que ir, porque mi vida ahora le pertenece a Él. ¿Alguien lo está entendiendo? Entonces, cuando uno entiende la verdad bíblica, uno busca a Dios. Por eso la Biblia dice: y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. La gracia no elimina los mandamientos. La gracia nos ayuda a cumplirlos. Va de nuevo. La gracia no elimina los mandamientos. La gracia nos ayuda ¿a qué? A cumplirlos. Porque eso es lo que Dios quiere. Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia? Porque esa es otra doctrina, hermanos, que muy pronto les va a llegar a sus oídos. Entre más peques, más gracia vas a recibir. O sea, hello baby, ¿qué te pasa? Estás mal. Entre más peques, más rápido llegarás al infierno. Eso sí te lo puedo decir. Escuche. ¿Qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos, ¿cómo podemos seguir viviendo en Él? No podemos, porque ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Ya no vivimos en el pecado, ahora vivimos sobre la gracia de Dios. Pero el apóstol Pablo decía: hay una ley en mis miembros, esa no me la puedo quitar. ¿Hasta cuándo esa ley de mis miembros va a desaparecer? Hasta que la Biblia dice que esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad. Hasta ese momento este cuerpo va a ser desprendido de esa ley del pecado y de la muerte, porque ahora Cristo Jesús viene a darnos una naturaleza como la que Él tiene. Entre tanto, tenemos que cuidar la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso es importantísimo. No podemos separar la gracia de Cristo de Cristo. No, va otra vez. No podemos separar la gracia de Cristo de... No, pastor, yo puedo vivir como quiera. Y Cristo dice: venga para acá. Eso no es así. Usted no puede vivir como quiere. Cristo dejó reglas y dejó mandamientos para nuestra vida. Entonces, no podemos separar la gracia de Cristo mismo, porque sería algo ilógico. Romanos 6:14 dice: el pecado ya no tendrá sobre ustedes, pues ya no están sino bajo. Otra vez, dígalo a las 3 todo completo, porque le voy a decir algo poderoso. 1, 2, 3.
La gracia de Dios es la mano de Dios sobre mi vida. Y eso quiere decir, hijo, el pecado ya no puede gobernar en ti, porque ahora cuentas con la gracia de Dios. Y cuando tú seas tentado, no digas que eres tentado de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Pero la Biblia dice que cuando alguno es tentado, también Dios nos da la salida. Nos da la salida. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Dios que nos hace salir adelante y ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien lo está comprendiendo? El pecado ya no tendrá poder. Eso quiere decir que aquel que le gustaba la chevecha que se chube a la cabeza, aquel que no podía vivir sin el desempance, eso quiere decir que cuando la gracia de Dios la ha recibido, Dios le va a ir dando poder para poder sacar eso, no solamente de su organismo, de su mente, de su corazón, y usted pueda desligarse. Aquel que ha consumido drogas, cuando viene a Cristo Jesús y recibe la gracia de Dios, la gracia de Dios dice: hey, esas drogas ya no tienen poder sobre tu vida, porque ahora la mano de Dios está sobre ti. Ahora tienes a alguien que te ayuda, que te sustenta, que te levanta, y que cuando tú piensas caer, Dios te dice: te doy nuevas fuerzas sobre tu vida. Tendrás fuerzas como de búfalo. Y tú dirás: pastor, hoy pude vencer. Pues mañana también vas a vencer, y pasado también vas a vencer, y dentro de un mes vas a vencer, hasta que esas cadenas han sido rotas en el nombre del Señor. ¿Alguien está comprendiendo la palabra de Dios? Lo que es el regalo de Dios inmerecido para nuestra vida. Pero quiero terminar con Juan 1:17. Canten bajito, por favor, bajito. Escuche. La ley fue dada por medio, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pastor, ¿por qué quieres terminar con ese verso? La Biblia dice: he aquí, yo estoy. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, ¿qué? Cenaré con él y él. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron. ¿Qué dice? ¿Pero qué palabra dice? Otra vez. ¿Y qué hizo cuando Jesús tocó a la puerta de tu corazón y tú la abriste? ¿Qué vino? ¿Qué vino? La gracia y ahí va, la verdad. Diga conmigo: la verdad. La verdad no es que tú eres un alcohólico drogadicto que no merece. No, esa verdad no, porque esa verdad usted la sabe. Pero llegó la verdad de Dios, y la verdad de Dios dice: tú vas a poder vencer, porque ahora eres más que vencedor. Esa es la verdad que entró en tu corazón, y la gracia de Dios te dice: conmigo sí lo vas a poder lograr, porque en Cristo somos